vosotros, a quien todos conocéis, pero nadie conocemos. Porque nunca nos terminamos de conocer, ¿no? A Sara, la Buenca, a Gramonte. Hay que decir siempre el segundo apellido, porque el segundo apellido es la madre que nos parió. Que está aquí. Entonces, primera cosa que me llama la atención es que te fuiste a estudiar al Conservatorio Superior de Badajoz. Porque Sí. tú no eres de Badajoz. No. No. ¿Cómo te fuiste a Badajoz? Pues me fui a Badajoz porque, bueno, cuando estamos terminando el instituto, estamos pensando en hacer la carrera, yo creo que me entenderá muy bien Miguel, es como que buscas un perfil de profesor que encaje contigo en varios sentidos, no solo que te enseñe una técnica, sino que vea la música de una manera y puedas encajar, ¿no? Con eso y que claro, lo que te enseñe, ¿no? Que vaya un poco con lo que necesitas en ese momento. Y, y bueno, hay una peculiaridad de las enseñanzas musicales que no es como cuando vas a la universidad y estás en clase con 100, sino que sobre todo en la asignatura de instrumento tú estás tú solo con el profesor durante 4 años, 1 hora y media por lo menos a la semana. Entonces te tienes que llevar bien y tienes que encajar con el profesor. Entonces pues me fui a Badajoz por eso. Interesante. No voy a insistir más en lo de Badajoz. Luego, otra cosa interesante, bueno, tú, como he dicho antes, estuviste en el Centro Superior Catalina Busca, donde trabaja Miguel, en un máster de interpretación. Pero luego es curioso porque no te interesa solo lo que es interpretación, porque veo que hiciste otro máster sobre investigación musical y formación de profesorado. ¿Qué te interesa? O sea, ¿qué interés tienes tú en la música, concretamente? Quiero decir, ¿qué buscas en la música? Pues busco a Dios. En último término, ¿no? O sea, yo creo que cuando es como un conocer personal, ¿no? Cuando tú te acercas a una persona, pues de primeras no la conoces completamente, ¿no? Nunca terminamos de conocer. Pero hay una impresión, ¿no? Hay algo que es como intuitivo. Entonces, y algo que poco a poco te vas enamorando, pero cuando te vas enamorando, pues quieres conocer más, ¿no? Y quieres ir a la raíz. Entonces, pues en mi caso además yo soy como muy curiosa y soy un poco culo inquieto y me gusta como llegar al fondo del asunto. Entonces, y además relacionar con otras cosas, ¿no? No solo la música, sino el porqué de la música. La música no está, o sea, no se crean las obras en un vacío, ¿no? Entender al compositor, la vida del compositor, que pues no sé si tiene relación con otras artes, con la filosofía. Entonces es un poco como no sé, como entender o intentar acercarse un poco más a esa visión más amplia. ¿Y la docencia es también una parte esencial de la música o no? Pero tú también te has Sí, trabajado, ¿no? La parte de docencia. sí, también. Bueno, tengo alumnos y también he trabajado pues, en Pamplona en el conservatorio, en escuelas de música. Y es que yo creo que enseñando también se aprende, ¿no? Pero es que, o sea, es el sentido de que cuando aprendes algo, pues si te lo quedas para ti, pues, pues es que no, o sea, además se empobrece, ¿no? Porque se nos olvida y tal, pero si tú lo transmites, pues esa persona pues puedes compartir y puedes vivir eso con otra persona. Bien, y ahora estás en la Universidad de Castilla-La Mancha preparando la tesis. ¿Sobre? Sobre la recepción de la obra de Schubert en España en el siglo XIX. Eso debe ser apasionante, ¿no? No suena apasionante, pero, pero sorprende. Tiene muchos detalles que son muy sorprendentes. Bien, ya terminando, pues es que tiene muchas cosas, Sara, o sea, por eso os decía que no la conocemos, ¿eh? Porque has participado como ponente en congresos internacionales. ¿Qué cosas, qué temas, qué asuntos? ¿Qué asuntos? Bueno, pues relacionados con la tesis, con la recepción, que es, a ver, es muy interesante cómo la gente recibe una música que antes no ha escuchado.
es que escuchábamos algunos ejemplos, ¿no? Antes, pero es que esos ejemplos, cuando se escucharon la primera vez, o otros, es que la gente igual tiraba tomates. Y cómo ha llegado hasta nuestros días. Es que igual ha habido gente que ha intentado que esa música, porque ellos conocían o sea, eran músicos los que transmitían esa música y los que organizaban los conciertos, valoraban y querían que el resto valorase. Y es una educación, o sea, educar al público también para que una recepción o sea, realmente es interesante. Y luego, por otro lado, también la música de Schubert, o sea, yo llegué a la recepción de Schubert porque el TFM, el TFG y todo eso lo dediqué a este compositor y me encanta. Y os voy a hablar hoy de Schubert también. Entonces, también para conocer por qué esa recepción y porque yo soy intérprete también, pues analizar la música. He hecho también pues, congresos sobre análisis musical. Y luego, a ver, esto igual quedó mal, pero voy a quedar mal, me da igual. Termina que, o sea, mi primera impresión fue como que de repente caes, ¿no? O sea, estás hablando del conservatorio superior tal, el máster de tal, no sé qué. Y dice, final, última frase, también coordina un coro de su parroquia en Cizur Mayor. Sí. ¿Qué te aporta eso? Mucho. Sí. Porque, o sea, cuando trabajas con músicos a veces es fácil transmitir lo que quieres decir con términos más técnicos, ¿no? Pero creo que es un reto también cuando intentas, pues como veíamos en la película, intentas transmitir la música pues a gente que igual, pues unos saben, otros no, unos más, unos menos, unos tienen mejor voz, otros menos, pero intentar, o sea, a través de la música que haya un poco de unidad y sobre todo, pues que es en la parroquia y que eso no es un coro así, o sea, es un coro que está orientado a la liturgia. Entonces, pues bueno, hacemos lo que podemos, pero intentamos dar gloria a Dios y Dios nos perdona. Muy bien, pues vamos con el final. Un libro. Un libro, pues bueno, estaba entre dos, voy a decir uno, porque el otro día lo nombré, entonces La noche oscura de San Juan de la Cruz. La noche oscura de San Juan de la Cruz. Vale. El libro. ¿Y qué significa para ti esto? Pues San Juan de la Cruz pues es otro enamorado, entonces pues cuando, o sea, yo no digo que entienda todo lo que hay en San Juan de la Cruz, igual entiende el 10%, ¿no? Pero cuando lees a una persona que está también enamorado y que pues te sientes comprendido, ¿no? Entonces pues hay cosas que él explica y que él pone en sus poemas que dan, pues no sé, pone palabras a lo que a veces yo intuitivamente pues he sentido y también, bueno, eso, y aprendo mucho con eso. Una película. Pues estaba pensando, no es mi preferida, pero me parece muy bonita y creo que no es muy conocida, entonces voy a decir una que se llama Mandarinas. No sé si alguien la conoce. Vale. Mandarinas es una película que es que el título es muy gracioso, pero bueno, la hicieron en 2013, pero va sobre la guerra entre Georgia y Estonia en el 92. Y resulta que hay un ataque entre los dos bandos y entonces de cada bando sobreviven dos que acaban heridos y es al lado de una casa de un señor que tiene un campo de mandarinas y entonces pues él acoge a los dos y a los dos, uno de cada bando. Se odian a matar, claro, porque pues el resto están muertos, claro, cada uno de su. Y entonces es un señor mayor, y no voy a desvelar más, pero claro, es una película que además está hecha con, bueno, fue nominada al Oscar, y está hecha con pues muy pocos medios, pero tiene una intensidad y un fondo que es preciosa, es preciosa. Y una canción. Una canción. Yo a los músicos no os digo, pues, tú te has salido. Te has ido a la pieza una canción de 40 minutos. Pues yo iba por ahí, ¿eh? Pero sí. Sí, yo me voy a salir también. También. Claro. Yo voy a decir la primera misa de Bruckner. La primera misa de Bruckner. ¿Por qué? Pues mira, pues justamente un poco lo que hablábamos del coro, ¿no? Que la música yo creo que,
bueno, y lo decía también Miguel, ¿no? Que el fin de la música es Dios, pero es que la música litúrgica está, o sea, hecha expresamente, no solamente emocionalmente para Dios, sino que está hecha expresamente con una forma, con una tal, para Dios. Y es muy difícil escucharla también para lo que está hecha. Normalmente vamos a la sala de conciertos a escuchar pues la música litúrgica de estos compositores, ¿no? Entonces, pues yo tuve una suerte de escucharla en Viena, y entonces, pues ese es el significado porque la música litúrgica no es música de adorno en la liturgia, sino que es parte de la liturgia. Entonces, pues por eso. Muy bien. Bueno. Bueno, no sé si habéis... Esto tiene un poco que ver con lo que hemos visto antes y yo espero que sea un poco también continuación. Entonces, vamos a leer esto. Digo, pues una melodía simple, naif, no deja de resonar en mi cabeza. Se trata de una piecita del álbum de Papillons de Schumann. Entre tanto trajín, trabajo, familia, estudio, ruido interno y externo, me devuelve a lo cotidiano, a la inocencia de la niñez. Me libera por unos instantes del peso de lo que el Principito llamaría cosas serias o urgentes para volver la mirada a lo importante. Este ser pequeño y frágil que soy, por fin encuentra un espacio para amar desde la belleza. Haced silencio, volved la mirada a lo esencial, escuchad con el corazón. ¿También lo oís? Es el tenue latir de un corazón herido, coronado de espinas, que poco a poco desbroza en mi amor toda maleza. Bueno, pues esta pequeña pieza la escribió un compositor alemán que se llamaba Robert Schumann hace casi 200 años, pues casi con unos 20 años, para evocar un baile de máscaras. Y esta pequeña narración que ha introducido la pieza, pues se trata de pues, un encuentro personal con esta música concreta. Esa pequeña melodía se instaló en una vida pues tremendamente ocupada y en lugar de añadir ruido al ruido, pues abrió un claro. Convocó la infancia, trajo consigo al principito y inesperadamente, en último término, pues le llevó a la oración. Entonces, bueno, estos días hemos estado hablando de esto, ¿qué nos provoca, no? ¿Qué pensáis? Esto pues es dulzura, es tal, ¿no? Esto es pues otro más, ¿no? Un encuentro personal. Y a mí, pues, me suscita preguntas, incluso puede suscitar cierta sospecha, ¿no? ¿No habrá puesto el oyente todo de su cosecha? Quien asocia una melodía con su niñez, ¿descubre verdaderamente algo en esa música?
o pues se asoma a su propia memoria, como quien encuentra caras en las nubes, ¿no? O formas en las nubes. La psicología, de hecho, conoce bien el poder evocador de la música, ¿no? Precisamente por conocerlo, cabe a veces reducirlo a un mecanismo. La música pues, puede ser un estímulo eficaz, disparador de estados de ánimo, banda sonora que cada cual rellena con su biografía. Pero claro, si eso fuera todo, pues hablar de encuentro sería un poco abuso del lenguaje, ¿no? Porque nadie se encuentra con un espejo. Y esta sospecha, pues yo creo que tiene que ser, o merece la pena ser tomada en serio, pues porque no es ni inocente ni tampoco intemporal. Y de hecho, esta pregunta la hacemos desde una realidad, una época que ha cambiado radicalmente la manera de escuchar. La música nos acompaña cuando hacemos deporte, cuando estamos estudiando, cuando suena en el supermercado, suena en la sala de espera. Se administran listas diseñadas para producir concentración, euforia, calma. O sea, nunca en la historia hubo tanta música a nuestro alcance, pero tan poca escucha. Es ubicua y a la vez extrañamente muda. Siempre está sonando y casi nunca la escuchamos. Hemos ganado un acceso ilimitado a ella y en buena medida hemos perdido el gesto que la hace hablar, detenerse, contemplar. Silencio, ¿no? Veíamos en la película, de la última película, todo comienza con escuchar. Entonces no es casual que la primera palabra del texto que os he leído fuera un imperativo, detente. Entonces, para tratar de llegar un poco al kit de la cuestión, pues a mí se me han ocurrido 3 preguntas. ¿Qué es la música? Para que podamos hablar de relación. ¿Qué es la música? La segunda, ¿qué hay en ella y qué ponemos nosotros cuando creemos que nos dice algo? Y la tercera pregunta, si la música puede ser verdaderamente ámbito de encuentro verdaderamente personal, ¿no? Bueno, pues es una tarea ardua y bueno, espero que lleguemos a buen fin. Primera pregunta, ¿qué es la música? Pues a lo largo de la historia se han dado respuestas memorables a esta pregunta, más por su belleza que por su precisión. Gabriel Marcel, pues he traído alguna cita, llamó la música patria del alma. Pau Casals, que era un chelista catalán, decía que la humanidad todavía no sabe lo que posee en ella. Intuiciones certeras, pero que conviene bajar a tierra, fundamentar, ¿no? Y para eso, pues yo me apoyo en Alfonso López Quintas, cuyo punto de partida es tan sencillo que suele a veces pasarnos inadvertido. ¿Qué es la música? Lo decisivo en esta pregunta, según López Quintas, y estoy de acuerdo con él, no son las notas, sino la relación entre las notas. No sé si os acordáis, a los que estuvisteis el año pasado, lo cuento así rápidamente, pues tuvimos de voluntario a Javier Laforet, tuvimos esa suerte, y entonces le pedí que tocara una nota. Tocó una nota y pregunté, ¿aquí quién cree que hay música? Y pues nadie pensaba que había música. Pero luego tocó 2 notas seguidas algo cambia, ¿no? Comprobamos que el sonido suelto no era música, pero al tocar 2 y darle una dirección, descubrimos lo que es el intervalo, que es la distancia entre 2 sonidos, el ímpetu que lanza de uno hacia otro. O sea, descubrimos la semilla de el origen de lo que es la música. De esa relación, pues surge el ritmo, la melodía, la conjunción de voces, la armonía. Entonces, la música no tiene relaciones, sino que es relación. Y bueno, esto sería una curiosidad técnica si no fuera porque la realidad pues parece que está hecha del mismo modo. La física contemporánea, lo que llamamos materia, pues hemos visto que son energías estructuradas, es decir, interrelacionadas.
Entonces la relación no es un añadido a las cosas, es su entraña. Y en la cima de lo creado, nosotros confirmamos esa ley. Somos seres de encuentro, las personas. Estamos hechos para el vínculo y solo maduramos creando relaciones valiosas. Entonces, fijaos en lo que esto significa. La música es el arte cuya materia misma es aquello de lo que está hecho la realidad y aquello de lo que estamos hechos nosotros. Por eso puede ser, más que ninguna otra, pues una escuela de encuentro. Y la segunda pregunta, ¿qué es un encuentro? Entonces López Quintas lo precisa distinguiendo dos planos. En el primero están los objetos, ¿no? Cosas que se miden, se palpan, se manejan, se usan, ¿no? Y en el segundo plano pues está lo que son los ámbitos, que son realidades que no se dejan poseer, sino solo encontrar, que no están simplemente ahí, sino que nos ofrecen posibilidades y esperan de nosotros una respuesta, una obra de arte, una tradición viva. Entonces, bueno, un ejemplo rápido físico. Yo puedo coger el piano, moverlo, limpiarlo, ¿no? Puedo usarlo, puedo sentarme, lo que queráis. Pero, bueno, es una libertad que está en el primer nivel. Pero si quiero tocar el piano, no tocar al piano, pues tengo que someterme a unas condiciones, ¿no? Tengo que adoptar una posición, asumir unas propias normas de interpretación, poner una partitura en el atril y pues obedecer, ¿no? Entonces la obra musical deja de ser un objeto sonoro de consumo y se revela como un ámbito que me ofrece un juego. Y tanto la interpretación como la escucha, que es interpretación silenciosa, son el acontecimiento en que dos ámbitos, la obra y la persona, se entreveran. Yo configuro la obra al darle vida, pero también soy configurado por ella. En eso consiste exactamente el encuentro. Luego lo veremos con ejemplos. Estoy introduciendo un poco el tema. Entonces, ahora bien, para que el encuentro ocurra, la belleza, como decía el primer escrito, tiene que detenernos. Y decíamos que vivíamos en una época que ha fabricado una belleza que ya no detiene a nadie. Hay un filósofo que también ha nombrado a Andrés en la introducción del dossier, que es Byung-Chul Chan, que bueno, está sacando un montón de libros y él ha diagnosticado este problema con precisión. Dice que lo pulido, lo liso, lo impecable es la seña de identidad de nuestra época. Es lo que tienen en común las esculturas de Kunz, los smartphones, pues la depilación, todas estas cosas, ¿no? No es que sean malas en sí, pero la cosa es que no hay hondura, producen un efecto inmediato y cuyo lema es agradar. El problema de esta estética es de la complacencia, es que anula precisamente la distancia contemplativa que todo juicio estético presupone. Lo pulido no se contempla, se consume. Entonces, frente a esta belleza lisa, Han recuerda que la tradición, pues unas cuestiones que la traducción ha sabido siempre. Primero, que la belleza es esencialmente ocultamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que lo bello es un escondrijo, es algo velado que no se deja desvelar del todo, ¿no? Lo decíamos, a una persona no la terminamos de conocer, ¿no? Y por eso, pues pide un rodeo, la paciencia, la demora, pararse. Y segundo, que la belleza verdadera hiere, que la negatividad del dolor ahonda la belleza. Y sin herida llega a decir no hay verdad, ni siquiera verdadera percepción. Y ya como lo último, que ante lo bello, pues lo que he dicho, la actitud justa es demorarse, pararse a contemplar. Y otra vez este verbo, detenerse. Bueno, hemos tratado de responder a la primera pregunta, pues vamos a ver qué hay en la música y qué ponemos nosotros. Hay un filósofo que se llamaba Gadamer, bueno, que ha servido pues a la hermenéutica, que es
pues un método para conocer el significado de los textos y demás, y que también se utiliza en música. Y entonces divide esa falsa alternativa de qué hay en la música y qué ponemos nosotros, ¿no? Dice que comprender es un acontecimiento en el que dos horizontes se encuentran y se funden. O sea, no es extraer un significado depositado en un objeto, como quien saca una carta de un sobre, ni proyectar sobre él nuestro mundo interior. Es un acontecimiento, pues eso, en el que dos horizontes se encuentran. El mío, mi lengua, mi memoria, mis heridas, y el de la obra, que trae el suyo, sus estructuras, su época, su resistencia, y por eso la obra puede sorprenderme, contradecirme, decirme a veces lo que no esperaba, cosas que ningún espejo ni ninguna nube hace, ¿no? Pero para que esto no se quede una declaración bonita, pues hace falta mostrar qué es lo que la música tiene. En el dossier lo he desarrollado un poco más porque ahora no me voy a meter ahí en profundidad a desarrollar tecnicismos musicales, pero tenemos los parámetros y bueno, podéis escuchar ejemplos. Pero estos parámetros musicales, lo que me interesa decir aquí es que ninguno de ellos tiene significado por sí mismo, ¿no? Pero que cuando varios de ellos se entrelazan, sí, se combinan, pues sí que surgen algunos significados, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos tener una melodía rápida y que sea alegre, pero también si está a veces en modo menor, pues puede ser ansioso, ¿no? Pues puede ser suscitar una tempestad, por ejemplo. Y entonces, bueno, cuando esos parámetros se combinan de manera estable y reconocible, forman una pequeña unidad de significado que la cultura musical ha ido fijando a lo largo de los siglos. El nombre que le ha dado la musicología actual, os lo digo, se llama topo o topos, ¿vale? Tópicos en español, pero bueno, se prefiere decirlo en griego. Y lo que quiere decir es lugar o lugar común. Entonces, bueno, un topos es sencillamente una figura musical que evoca algo reconocible para todos. Y aquí, ¿por qué lo he traído? Pues, ¿por qué? Pues porque es algo reconocible para todos, es decir, no hace falta ser músico para entenderlo. Igual que reconocemos una sirena de una ambulancia, un peligro, bueno, sabemos que es peligro, o que ciertos acordes en una película anuncian pues que algo va a salir mal, pues es reconocible, ¿no? Entonces, bueno, yo os he traído 3 ejemplos, porque luego nos vamos a encontrar con una obra concreta, entonces estamos aquí preparando un poco el terreno. Entonces he traído 3 ejemplos, ¿vale? Que quiero que os quedéis con ellos, de topoi. Hay un montón, hay muchísimos, ¿vale? Entonces, el primero es el tópico de la barcarola. Es el vaivén de una barca sobre el agua, es un balanceo regular, suave, que se mece, bueno, compás de 6x8, 3x8, una melodía cantable deslizándose sobre un acompañamiento ondulante. El nombre viene de los gondoleros venecianos y por eso pues evoca el agua, ¿no? Ese movimiento y luego una melodía que, pues, de ensoñación o de nostalgia dulce. Entonces, retened por favor esta... Vamos a poner un ejemplo que es súper famoso, que yo creo que lo reconoceréis. Voy a ponerlo desde aquí.
Bueno, un ejemplo, la barcarola. Siguiente, el lamento. Pensad en el gesto natural del llanto, en cómo cae la voz cuando alguien se queja o solloza. La música tradujo ese gesto en una figura precisa, en una melodía descendente, una melodía que desciende paso a paso, a menudo por notas pues, más cromáticas de la escala. Y bueno, de hecho los compositores del barroco ya lo usaban de manera que llegó a ser casi una fórmula del dolor. Uy, perdón. Escuchad los instrumentos, veis que hay una melodía. Hay una melodía descendente muy clara, ¿no? Vale. Tercero. Bueno, esto es la ópera de Dido y Eneas y de Parcel. Y este es es un momento famosísimo que es la muerte de Dido, que es una de las áreas pues, más famosas de este periodo. Y la tormenta, el reverso exacto de la barcarola, los graves retiemblan, hay acordes bruscos, contrastes violentos, armonía inestable que no encuentra reposo y evoca la tempestad. Y también, por extensión, el conflicto interior, el caos, el miedo. Voy a poner un ejemplo que además lo ha nombrado antes Miguel, así que... Ahí va. La pastoral de Beethoven, en un trocito. Bueno, yo creo que son 3 ejemplos muy claros, ¿no? Yo creo que nos quedemos con ellos. Hay muchísimos más, pero bueno, constituyen unos moldes que llevan siglos asociados a una esfera de la experiencia humana
y que los compositores van heredando y los transfiguran, sabiendo que el oyente, lo sepa o no, o sea, esto ya pues es algo que lo va a percibir, ¿no? Entonces los topoi son al discurso musical lo que algunas palabras al verbal, no agotan el sentido de una obra, pero anclan su interpretación y la protegen también de arbitrariedad. No todo vale y la obra convoca unas lecturas y resiste otras también. Entonces, ahora, ya con esto en la mano, vamos a aterrizarlo sobre una obra concreta. Entonces, voy a tocar un segundo movimiento de una sonata de Schubert. Es una de las 3 últimas sonatas que escribió el compositor, la penúltima, y no voy a decir nada más. Luego, solo una cosa, que pues no tratéis ahora de poneros a analizar porque eso viene después, así que disfrutad y escuchad y bueno, ahora lo vemos. A mí a veces me ayuda a cerrar los ojos cuando tengo que escuchar música, por si a alguien le sirve.
Uf. Bien, bueno, antes de ir a desmenuzarla, a ver, venga, 4, así, no sé, si alguien quiere decir alguna palabra de lo que él ha evocado, impresiones, intuiciones. Tranquilidad. ¿Eh? Tranquilidad. Tranquilidad. Belleza, por ahí. ¿Eh? Lo que a ti, sin deducir, lo que te ha impresionado. ¿Vale? ¿No? Está. Riqueza interior, profundidad, esperanza. Relajamiento. Lamento. Muy bien. Tormento. Muy bien. Vale, y antes, bueno, vamos a ir desmenuzando, ¿no? Habéis podido ver un poco al escuchar lo de la barcarola, lo de la tempestad, el lamento, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero vamos a ver no intuitivamente, sino que voy a intentar acercaros a esta música para profundizar, ¿no? en el sentido de la música. Entonces, bueno, me pongo por aquí, ya me quedo aquí. Tenemos una barcarola fúnebre, que lo llaman algunos, bueno, lo han dicho así, algunos que la han analizado. Es una tonalidad, además, hay tonalidades que están asociadas a ciertos significados, ¿no? Pues, por ejemplo, la bemol, otra tonalidad está asociada a Dios, ¿no? Algunas obras, eso. Y esta, pues, por ejemplo, está asociada tradicionalmente al desarraigo, al duelo. Y luego, bueno, pues tenemos la mano izquierda, ¿no? La barcarola, el movimiento de la barca, y tenemos la melodía, ¿no? Una melodía nostálgica, pero es que además os he marcado aquí, esto es una, veis que es descendente, ¿no? No hace falta saber las notas, pero que baja, eso lo vemos todos. Entonces, entonces lo he marcado aquí en la partitura, pero es que justo en la mano izquierda el bajo hace lo mismo, hace un movimiento de lamento. Entonces, pues no es una cosa que nos evoque tristeza, que nos evoque lamento, una cosa, sino, o sea, sino que está en la música, ¿no? Esto no es una barcarola, pues, apacible, ¿no? O simplemente es una barcarola, pues, un poco contradicha. El mecimiento que debería apaciguar acompaña a un lamento, un canto que suspira, cargado de apoyaturas, que se repite de manera casi obsesiva, con una insistencia hipnótica, como un pensamiento que no logra soltarse. Y bueno, como os decía, la crítica la ha llamado barcarola fúnebre, y es una misma atmósfera de soledad y de peregrinaje que aparece en muchas obras de este compositor. Y es que además nos ayuda mucho a entender la obra instrumental porque Schubert escribió más de 500 Lieder, que son canciones en alemán. Entonces, muchos elementos que utiliza para evocar ciertas cosas que dice la letra, luego los utiliza en la música instrumental. Entonces, por ejemplo, os he traído un ejemplo que es Pilgerweise, se llama, que está también, bueno, en la misma tonalidad, aunque aquí creo que lo hacen en otra, pero que la letra dice: soy un peregrino en la tierra y paso silenciosamente de casa en casa. Es un poco el mismo carácter, ¿no?
Y de hecho, bueno, en Schubert hablamos de la tonalidad, ocurre una cosa muy curiosa, que cuando hablamos de una tonalidad mayor, a veces normalmente la asociamos a algo alegre, ¿no? A un carácter alegre. No sé, algo así, cualquier cosa, ¿no? Alegre. Pero lo que hace muchas veces Schubert es, cuando estamos aquí, de repente aparece esto. ¿Esto os parece alegre? Y de hecho, y de repente esto detona, ¿no? Eso también Schubert lo suele utilizar mucho en las canciones, esas modulaciones repentinas para evocar recuerdos o sueños. Es una añoranza de un pasado feliz. La vuelta al menor además suele ser, pues como hemos visto, mucho más intensa. En las canciones la letra pues delata el sentido de la música, pero el carácter de canción barcarola, el conocimiento de esta herramienta compositiva, pues tiene sentido pues aplicarla aquí para entenderlo, ¿no? Y durante más de 60 compases la música permanece en ese estado de barcarola, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente hay un silencio y, bueno, eso que no sé si apacible no, pero eso que nos daba como estabilidad, ¿no? Como ese movimiento regular se rompe, ¿no? Que hay como una, bueno, como una fantasía, ¿no? Que se llama. Tiene como un carácter más improvisatorio, parece como como si empezara a improvisar, se le empezara o algo febril. Eso. Entonces empezamos a encontrar acordes martilleados. Os pongo la partitura no para que veáis, sino para que veáis o sea, el caos, ¿no? Que se ve aquí. O sea, tenemos acordes en fortísimo, tenemos trémolos, ahí, ¿no? Eso ¿no? Que tenemos destellos, silencios, y tenemos pues acordes golpeados que termina, ¿no? En el momento cuando termina y ¡pau! Un acorde, ¿no? Y tenemos el silencio. Y luego, bueno, eso se reconoce que es como la tormenta, ¿no? La tempestad. Y luego tenemos un momento muy curioso. Bueno. Aquí, ¿qué hay? Hay como una lucha, ¿no? ¿Alguien? Uno que intenta cantar, ¿no? Está luchando, quiere volver a la barcarola, pero... Hay un pasaje de una ópera que es Orfeo y Eurídice, pero de otro compositor. Hay muchos compositores que cogen las obras clásicas y hacen... y es un momento que me recuerda mucho a este momento, que es muy claro, cuando Orfeo está en el infierno y están las fieras y él intenta cantar... Ay, perdón. Vale, un trocito solamente para ver esa escena, ¿no? Schubert además mete a veces escenas de drama, de ópera, y yo creo que también sirve pues para entender, ¿no? Este momento de la música instrumental, para verlo en imagen. Y quiero que reparéis ahora en este momento en algo, ¿no? Schubert no aparta la mirada ante la herida o el dolor, como veíamos en el Jeff Koons o en la estética moderna, ¿no? Lo mira de frente y la escribe.
Y ahí está la primera verdad de la música, que el sufrimiento que es real, que no se maquilla. Que hay heridas que de verdad desgarran, que ninguna belleza que valga se construye negando esa herida. Y después del cataclismo, la música no puede volver como si nada, ¿no? Nosotros si tenemos una herida, pues, o sea, no volvemos como si nada, ¿no? Nos deja una marca. Entonces, aquí justamente en este trocito que hemos visto, empieza como la vuelta, esa lucha. Y quiero destacar una modulación, antes he hablado del modo mayor, ¿no? Lo que hablábamos aquí. Aquí hay un modo mayor, pero que aparece de otra manera. El trímolo de la izquierda es súper importante. Movimiento ascendente. ¿Esto qué os evoca? ¿Os evoca como antes melancolía y es igual? No. Esto no es como lo que veíamos como lo que veíamos al inicio. Esto se prepara y parece que tiene otra intención. Entonces, ahí analicemos, ¿no? Pues hay un motivo que está transformado, hay silencios, hay, bueno, pues una cadencia, un final que que nos lleva a esa tonalidad. Y es un detalle importante, el trino que os decía, que es ascendente. Estábamos viendo que era todo descendente, ¿no? El lamento. Y aquí, pues, encontramos esta figura ascendente, con lo cual, pues, es algo que nos quiere decir el compositor. Y además es una nota particular, a la tonalidad a la que va, porque es el do sostenido mayor, ¿vale? Acordaos de esa nota porque ahora va a salir otra vez. Y entonces, pues vuelve, pero vuelve al tema de la barcarola, pero diferente. Antes teníamos... ¿Vale? Lo pongo aquí. Es este trocito cuando vuelve. Entonces tenemos la misma melodía, ¿vale? Exactamente la misma melodía, el mismo canto, pero el acompañamiento se ha quebrado. Lo vemos en las figuras de las semicorcheas, que antes eran... ¿Vale? Y luego además tenemos unas notas por encima. ¿Esto qué puede ser? No sé, ¿eh? Puede ser, no, o sea, no es una pregunta sino que... ¿Qué os evoca? ¿Eh? Un diálogo, una esperanza, mucha intensidad. Vale. Tres notas. Es una llamada, ¿no? Es como una llamada, ¿no? Bueno, esta pieza dicen que el titititón es como ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí una llamada, pero ¿qué nota es? Es do sostenido. ¿Qué pasaba con el do sostenido? Que eso lo he dicho. ¿El qué? El bemol era el de Dios, ¿no? No. Sí, en la tonalidad donde hemos llegado, el único momento que nos ha dado un poquito sí, de descanso, ¿no? Entonces tenemos una llamada. ¿El qué? Como de aceptación. Puede ser. Sí. Entonces,
la misma melodía, las mismas notas y el mismo contorno, pero pues es diferente. El acompañamiento hemos dicho que es más tenue, más frágil, como si el consuelo armónico que lo sostenía pues hubiera quedado quebrado, y persiste por debajo el estremecimiento rítmico, el temblor de las notas repetidas, es como una cicatriz. Y bueno, por encima la esperanza, ¿no? La llamada, por lo menos al único momento de descanso. Entonces aquí vemos que el tema regresa, pero regresa herido. Ha atravesado el abismo, la tormenta, o sea, nos ha recorrido todo el piano de arriba abajo varias veces, ¿no? Y finalmente se extingue con estos acordes, ¿no? Al final. Acaba ahí, vale. Y es la quietud, ¿no? De quien ha pasado por algo y ha vuelto, pues, distinto. He analizado los tópicos, o sea, he explicado qué significa cada cosa. Con cierta objetividad musical, pues hay que evocar sentimientos porque estamos hablando de música, pero el lamento es el lamento, la tormenta es la tormenta, la tonalidad que digo es la tonalidad que digo, ¿vale? Es para que haya un fundamento. Entonces, a ver, sí. Aquí, pues Schubert podría haber dejado que la tormenta tuviera la última palabra. Y bueno, pues este movimiento podría ser pura desesperación, o podría haber hecho volver el tema como si la catástrofe, bueno, esto es el final, pues no hubiera ocurrido. Pues no hizo lo uno ni lo otro, ¿no? Lo mezcló. Y bueno, aquí hemos visto el análisis técnico, pero pues tiene un límite, ¿no? Nos quedaba la tercera pregunta, ¿os acordáis? Puedo describir compases, nombrar tonalidades, nombrar los topoi, que todos podemos reconocer, señalar las modulaciones, pero pues nada de eso explica quizás por qué la música puede llegar a tocarnos de manera profunda. Ahora, pues hasta ahora hemos hablado de algo del andantino como algo que se describe, se explica, pero una obra, decíamos al principio, según Quintas, pues es más bien ámbito que ofrece posibilidades y aguarda una respuesta. Y lo que el análisis no alcanza es lo que ocurre cuando alguien entra en relación con ella. No sé qué tal, pero ¿creéis que habéis entrado un poco en relación cuando lo habéis escuchado entero? Vale. Bueno, pues aquí Tomás de Aquino define la belleza como esplendor veritatis, ¿no? El resplandor de la verdad. Esto lo veíamos el primer día con José Javier, ¿no? Que están unidos, verdad, belleza, bien y pues bueno. Entonces lo bello no es un adorno añadido a lo verdadero, lo bello no es un adorno añadido a lo verdadero, sino la verdad haciéndose visible o audible en este caso, irradiando en una forma sensible que nos alcanza. Y por eso el andantino hace ver lo que ningún argumento pues haría creer con la misma fuerza. Podemos discutir largamente si el dolor tiene sentido. Esta música no lo discute, lo pone delante, transfigurado, con una evidencia ante la cual, pues, digamos que trasciende la razón, ¿no? Ratzinger, de hecho, lo dijo sin rodeos. Dice, ser alcanzado por la flecha de la belleza es un conocimiento más real y más hondo que la deducción racional. No la sustituye, pero llega a donde ella no llega. Y distinguía dos maneras de saber. El conocimiento de segunda mano, pues como quien recibe una instrucción. En el trocito de película que vimos, aquel del psiquiatra y el... no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Ese, eso es, el indomable, sí. ¿No? Y la diferencia entre, pues, entrar en contacto directo con la realidad. O sea, en saber sobre el andantino y en encontrarse con él. Y no es casual que él mismo, pues Ratzinger, ilustrara ese segundo saber con una experiencia musical. Al terminar un concierto de Bach, comprendió, no por razonamiento, sino por el golpe de corazón, que decía que aquella música no podía venir de la nada, sino solo de la fuerza de la verdad. Y entonces, si la verdad que brilla es una forma, y si toda verdad y toda belleza participadas remiten a su fuente, entonces la belleza
que un hombre logra plasmar en una obra se vuelve huella y reflejo de la belleza de la que procede. Juan Pablo II escribió, pues si queréis buscar, la Carta a los Artistas, es cortita y muy bonita, y que dice que en toda obra lograda queda un tenue reflejo del esplendor que brilló un instante ante el espíritu del artista, un asomarse al abismo de luz que tiene su fuente originaria en Dios. Entonces, vuelvo al andantino. O sea, la belleza de este andantino no es entonces un absoluto que se baste a sí mismo. Bueno, eso. Es una... Esto lo quito. Es una ventana a través de la cual podemos vislumbrar la verdad que es esta música que hace resplandecer. Después del cataclismo, la barcarola regresa con las mismas notas, la misma melodía, pero no intacta. El acompañamiento tiembla en sus semicorcheas, más frágil. Un estremecimiento rítmico late por debajo, como una cicatriz, lo hemos visto. El canto, que ha pasado por el abismo y conserva en el cuerpo la huella indeleble de ese descenso. No es el olvido de la herida, ni tampoco su victoria. Es un amor atravesado que aún quebrado sigue cantando. Esa es la segunda verdad, más honda y compleja que la primera, que el dolor puede ser atravesado sin ser negado, que hay luz que no borra la noche, sino que la habita, que lo herido puede volver a ser bello, de otra manera, con otra hondura. No cuesta reconocer aquí resonancias de una sensibilidad formada en la fe católica. La palabra exacta, la que otorgamos los cristianos, que reserva para el cuerpo glorioso que conserva las llagas, es la transfiguración. Schubert no se pone a predicar nada de esto, pero quien escucha con oídos atentos queda sin saberlo dispuesto para ello, porque la belleza al herir despierta y lanza a la persona más allá de sí misma, hacia su destino más alto. Y aquí, para evitar equívocos, quiero decir que nada de esto convierte la escucha en un atajo pues, o de pretexto piadoso, ¿no? Esta obra merece ser respetada en su autonomía. Es ante todo pues, una obra maestra, ¿no? Y su verdad pues, se falsea si la forzamos a decir cosas que no dice, a decir consignas. Por eso, pues, yo os agradezco la paciencia, porque, claro, el camino para llegar aquí no ha sido corto, no ha habido ningún atajo, hemos ido dando rodeos en esta hora. Hemos hablado de los parámetros, de los topos, y bueno, pobrecillos, os he metido una... Pero es que la belleza, decía al principio, se oculta y pide demora, y no se entrega a quien tiene prisa. De hecho, hace unos meses nos decía nuestro actual Papa León XIV, en la jornada para las vacaciones, hablaba sobre un camino de la belleza que conduce a Cristo, decía el pastor bello, me encanta esto, y advertía que para conocer esa belleza no bastan los ojos del cuerpo ni los criterios estéticos, se necesita contemplación e interioridad, que solo quien se detiene, volvemos a esa palabra, escucha, reza y acoge su mirada puede recorrerlo, detenerse, escuchar, los mismos verbos pues, con los que he empezado. Y añade el Papa una idea que a estas alturas pues, ya reconocéis, que esa belleza transfigura a quien la coge. Lo que Schubert hace con su tema, de volverlo transfigurado tras el abismo, es una figura de lo que la belleza puede obrar en nosotros, no ahorrarnos la herida, atravesarla con nosotros y devolvernos distintos, capaces de un canto nuevo. Y ya termino con una conclusión, es que la música pues, puede ser mucho más que un simple placer o consuelo pasajero. Escuchar de verdad se vuelve ámbito de encuentro. Ya la respuesta a la tercera pregunta creo que está clara. Con la obra que sale al paso, con lo que tiene que decir, con uno mismo, convocado en lo más hondo, ahí donde cada cual guarda sus heridas y su sed de que no todo termine en la herida. Con los demás, en la comunión de lo bello compartido y en el límite de todos ellos, con aquel, con mayúscula aquel, de quien toda belleza es reflejo. Entonces empecé leyéndoos un texto y quiero terminar con la invitación que este mismo texto hace. Haced silencio, volved la mirada a lo esencial, escuchad con el corazón. ¿También lo oís?